Siento que la monotonía es algo que todos pasamos en alguna etapa de nuestras vidas. Así mismo es. Generalmente, los primeros meses en una relación amorosa suelen ser intensos, divertidos, pasionales e interesantes, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, algunas parejas caen en una etapa de estancamiento, ¿no? En su relación, en el que se sienten desmotivados o desinteresados del uno a otro, o incluso aburridos por estar ahí en ese círculo de relación, ¿no? Y esto se llama monotonía. Monotonía. Es lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos varios puntos de vista que queremos tocar aquí con ustedes. ¿Qué puedes hacer para evitar la monotonía? ¿Cómo pasar ese proceso? Creo que es algo que nosotros en alguna etapa, vuelvo y lo digo, vamos a tener que pasarlo para poder aprender y no volverlo a repetir como todo. Ajá, nosotros ya. De eso y mucho más vamos a estar hablando en este programa de hoy, así que los exhorto a que se queden con nosotros hasta el final. ¿Cómo tú estás hoy, mi amor? Bien. Yo estoy bien, yo Alto. estoy bien. ¿Qué te parece el tema de hoy? Bien. Monotonía. Interesante. Bueno, Recuerden que nosotros estamos tocando temas que nos exhorta la gente, los oyentes de nosotros. Así que tienen el email de nosotros. Si usted está pasando por algo, recuerden que pueden tirarnos ahí. Y hoy no es la sesión. Así que este episodio ha sido traído a ustedes por... Kenny Valente B. Oh, claro que sí, los demás son Great Value y ustedes lo saben. Así que les exhortamos a que se suscriban, activen el botón de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos podcasts. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus comentarios allá abajito del video. Claro que sí, dale like, brother. Hay muchos oyentes que nos escuchan y nos apoyan. Dale like, suscríbete. Quizás no te das cuenta que no estás suscrito. Dale un chequeíto ahí, aprovecha mientras escuchas este podcast. Y asegúrate que ese botoncito esté grisecito. Estamos en Spotify como Kenny Valente TV, obviamente, y en TikTok. Dile dónde estamos en TikTok. Como Kenny Valente B. Ya mismo empezamos a subir los verdaderos bailes. Claro que sí, así que si quieres ver las monerías de nosotros, vayan para TikTok y en este momento, gracias a la persona que se quiso mantener en anónimo, pero dijo que lo dijéramos, que veníamos de parte de anónimo, así que gracias a esa personita vamos a estar hablando de la monotonía, así que si tú quieres ser esa persona y quieres que hablemos de una situación, de algún evento que estás paseando o algún tema en específico, ahí está el email. Entra para ese email, redacta toda la información. Si quieres permanecer en anónimo como esta persona, nos dejas saber. O podemos decir tu nombre, ¿no? Así mismo. Dicho eso, deberíamos comenzar. Empieza tú. Ok. Vamos a empezar con ¿qué es la monotonía? ¿Ok? Bueno, la monotonía en la pareja se caracteriza por la falta de variedad en la relación, lo que termina por producir desinterés y aburrimiento. Ajá. Esa falta de interés conlleva que no se disfrute y que incluso se intenten evitar ciertas situaciones consideradas tediosas. O sea que prácticamente es como que repetir diariamente lo que hace. Ajá. Y es lo que tiende a pasar al principio, es totalmente diferente, ¿no? Ajá, ¿Cómo sí. empieza una relación? Ah, color de rosa, que no puedes vivir sin el otro. Eso, yo me acuerdo, nosotros parecíamos un chicle. Dime cosas que hacen una relación súper especial en el principio. Yo te voy a decir una. Yo conozco a alguien que yo sé que nos está escuchando, ¿no? Yo sé, y tú sabes quién es, porque tú eres tú misma. Misma, ya me he hecho ya se jodió. Misma, tú misma. Ajá, Antes, el principio de esa relación era la dormidera con el teléfono. Tú ajá, nunca dormiste con una pareja tuya en el teléfono así, era. ajá, nosotros. Yo sé que O tú eso me estás era hablando a otro. mí. Sí, a ti Era a misma. mí. Ya. Era dormir en el teléfono. Mi amor, bebé, mi vida, mi Ajá, tesoro, la mejor del mundo. Esas son palabras que se usan al principio de una relación. El cual, después de cierto tiempo, comienzan a tener falta, comienzan a hacer falta. Porque
comienzan a desaparecer ciertas cosas. ¿Te acuerdas? Se pueden hablar de detalles, florecitas aquí, cartitas acá, Showcitos aquí, showcitos showcitos allá. acá, defendedera. Después de cierto momento en una relación, el tiempo se desconoce porque todo depende de qué tipo de relación estés llevando, pero después de un tiempo comienzan a faltar esas cosas. ¿Por qué tú crees que empiezan a faltar esas cosas? Yo digo, porque empieza como todo muy rápido, como que están mucho tiempo juntos y se vuelve como un ciclo vicioso. Como que, ¿sí me entiendes? Siempre juntos, 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 juntos así. Y llega un momento que ya como que la persona se cansa y le Así empieza a mismo. ver defectos Muy ya a la bien. otra persona y empieza lo mismo. Y ahí es donde llega la monotonía, ¿no? Ok. Bueno, pues mi punto de vista en la relación la considero como todo en el mundo, como un trabajo, como el diario, como literalmente todo, como lo que comes, incluso hasta tomar agua. ¿Por qué digo eso? ¿Tú te imaginas tú tomando agua solamente? Tú serías ¿No bien te cansa? aburrido. En realidad, tomar agua por defecto es aburrido, Ajá. sin sabor y sin nada. Imagínate tomando agua todo el día. Hay gente quien puede. Igual con las relaciones monótonas. Hay gente que Yo, viven felices y contentos en una relación monótona, con la misma rutina, con la misma todo y viven es felices. como el trabajo. ¿No tú crees? Uno no Ajá. se cansa todos los días de ir al trabajo a la misma cosa. Es Exacto. como un trabajo. So, lo que quiero llegar es que todo depende qué esfuerzo tú quieras. Ok, me explico. Yo cocino, ¿no? Imagínate que yo te cocinara todo lo que yo sé todos los días. A mí, en una semana te cocino tal cosa y la otra semana lo otro, por 2 meses o 3 meses. Ya llega el tiempo que ya lo mismo, Nada, te va a cansar. ya como que yo no quiero, no, ya como que, ay, ya otra vez, Ajá, ¿entiendes? te cansa. Eh, ahí es donde empieza el factor que mucha gente se los olvida en la relación y es el del esfuerzo. Ya tú le demostraste a tu pareja lo que eres capaz de hacer y te quedaste estoqueado o estoqueada. ¿Por qué? Porque ya le demostraste a tu pareja, vuelvo y te repito, lo que eres capaz de hacer. Pero ahora, a mucha gente se le olvida el factor, déjame demostrarte el esfuerzo, el construir algo diferente, el vamos a tratar cosas buenas. Menciono la comida porque ahí es donde tú sabes que a mí me gusta cocinar y por eso lo cojo de ejemplo. Decido cambiar, en vez de hacer la misma rutina, yo soy de Puerto Rico, ajo aquí, ajo allá, bichuela aquí, pernil acá y pollo. Sabes que me especializo en pasta, en Tú carne, eres un chef en internacional. pescado, en muchas cosas, incluso que un simple ajo blanco que solamente requiere de agua, sal y ajo. ¿Cuántos Ah, ajos blancos diferentes tú has probado? hasta de color azul. Un día hice Toda- ajo a color azul con colorante artificial. Lo mismo Ay. pasa con los pollos. Y se va a escuchar, todo el mundo, en este momento la gente va a tener que tener hambre en estos momentos. Pero los cojo ese ejemplo porque es una de las cosas que a mí me gusta. Si volvemos a la relación, volvemos a hacer lo mismo. Ya yo te enamoré, sea por lo que sea. Ya te demostré lo que soy capaz de hacer. Ahora déjame esforzarte en hacer cosas diferentes. Otro ejemplo, contenido. ¿Tú te imaginas nosotros haciendo el mismo contenido por siempre? Créeme que el canal no va a llegar a ningún lado, porque en un par de meses vuelve la monotonía, ¿no? No, Así pasa la relación. Si usted no decide hacer un cambio, no un cambio en realidad, es explorar cosas nuevas con esa pareja que enamoraste, no tan solo por tu físico y hermosura como tú, pero ay. en todos los aspectos, ahora les toca crecer, si es que quieren una relación a largo plazo, ¿no? Ajá, y ese es el problema de hoy en día, que llega la monotonía y ya, ¡pum! Se Y ya. desaparece todo. ¿Qué tú piensas de la gente que caen en monotonía por el simple hecho de económicamente no poder complacer a tu pareja en llevarla a diferentes sitios por falta de dinero específicamente? Yo digo que eso es falta de comunicación, fíjate, porque como lo hablamos en un poco cuando empezamos del dinero, yo digo que sí.
ustedes son pareja y los dos trabajan y se acomodan, siempre van a tener la forma de los dos disfrutar y salir, Claro ¿no? que sí. Más sin embargo, menciono del dinero porque mucha gente pone eso como excusa, ¿no? Ajá. Yo es que yo estoy pelado para salir. Ay, no, que si Pero no esto. es ni salir Volvemos, tampoco. ¿no? Cualquier cosa, tú puedes ir para aquí afuera, comprar una pizza, se van para la playa, Exacto. una sabanita, No, ahí relax. y ahí el detalle que la juventud de nosotros, la gente alrededor de la edad de nosotros, los que están en 20 y para abajo, se les está olvidando. Y es que necesitan gastar dinero para poder ser felices. Ajá. Una relación que no pueda ir para Disney, que no pueda ir a ver las películas nuevas del cine, que no pueda salir a los restaurantes de lujo, no los fafú, sino los Ajá, los fancy. restaurantini, ya Los se fancy. cansan porque no hay nada. A la gente se le olvida los detalles, el hacer un picnic, un par de sandwichitos, jamón y queso, y irte para la playa a janguear allí y sentadito. Mira, cuando nosotros no tenemos nada que hacer, cogemos, yo tengo una caña de pescar. ¿Cuántos años tiene esa caña con nosotros? Ya tiene un par Mucho. de añitos, tiene como 3 años. Mucho. No hay nada que hacer. Cañita, par de. Antes era unas coronitas, ahora no podemos hacer nada. Pero nos parábamos en la playa sentaditos, pisita, chito y Y ya. felices por siempre. Cuando cogíamos un pescado, eso era, Pregunta, uno de los dos, ¿a quién le gustaba pescar? Nada. Yo no pescaba No, y antes. a mí no me gustaba. Pero después Lo uno practiqué un día aprende. con un amigo mío. Vente, vamos a pescar. Me pareció, porque como yo soy más, me gusta la naturaleza mucho, me pareció como ese. Hay gente que va para la iglesia a buscar su paz. Hay gente que va para los campos a buscar su O paz. hay gente como yo que va para su cama a buscar Hay su paz. gente que duerme 23 horas y está un día despierto para hacer estos podcasts para ustedes Baby, y busca su paz. baby. Yo busco la paz en la naturaleza. La introducí a eso y es un pasatiempo. Un jangueíto de ir a pescar. ¿Cuánto nos sale? Mínimo 20 pesos. Chito, sodita, un pescadito para usarlo de carnada y la ida para allá. Yo vivo como a 5 minutos de la playa. Ajá. Parqueadito, caminamos, jangueíto. Otro jangueíto, caminar. Una cosa tan simple como caminar extiende a uno poder desahogarse, hablar de otras cosas que no vas a hablar mientras estás viendo Netflix, No, ¿no? un parque, ir para el parque. Estás Eso haciendo no. algo diferente que no te cuesta un solo dólar. Pero siento que la mayoría de los jovencitos de ahora, de donde si no pueden ir a un sitio donde gasten su dinero, donde puedan decir yo compré, no pueden vivir. Así mismo. Tristemente. Ok, ¿qué es lo que tú piensas que se debería hacer cuando piensas que una relación está en monotonía? Pues hablar y sentarse con tu pareja y decir en qué estamos como fallando. Por eso es una falla. Ajá. Sino que cuando llegan a ese punto no se dan cuenta de eso. Hasta que después que se ponen a analizar la vuelta, ahí es donde se dan cuenta. ¿Sabías que hay, Pero sabías que hay una gran cantidad de personas que piensan que cuando la relación entra en monotonía ya piensan que se terminó, que ya es aburrido, que ya no sirve? ¿Tú crees en eso? Yo no sino que creo. hay dos caminos. Hay la gente que llegó la monotonía, ya, se acabó. O hay gente que decide hablar y cambian eso y la relación se vuelve lo mejor del mundo. Ujú. Ya, para mí, cuando pienses que una relación está en camino a la monotonía o sientes que tu relación está pasando por un ciclo monótono, para mí debería dar un stop y hablar y tener una conversación franca, lo primero. No, sino para mí, como por ejemplo en el caso de nosotros, lo que nos sirve, ahora no, porque tú sabes, estamos pasando por cosas. Ujú. Pero digamos cuando tú tienes un hijo, tú sabes que tú trabajas y prácticamente la semana es como llegas a la casa, al trabajo, Ajá. comes, normal, ¿sí me entiendes? Que prácticamente eso es monotonía. Pero si sacas un tiempo de esa semana para estar con tu pareja,
disfrutar los dos, de despejarse de todo, ahí es donde cambia la monotonía. Claro que sí. En mi caso, si estás pasando por eso, yo te recomiendo a que tengas la mejor conversación del mundo con tu pareja, porque si tú sientes o tu pareja siente que estás en una relación monótona, estás a un pelito de que se separen. Sí creo en que pues se tiende a haber una separación porque ya están aburridos ambas parejas y decidieron llamarle a la relación monótona antes de asimilar y hablar y tratar de conversar. Incluso que hay terapias de pareja que tú puedes ir Sí. y créeme que nosotros no, nosotros esto es una terapia de pareja improvisar que nosotros hacemos contándole nuestra historia, porque si has llegado hasta aquí te has preguntado, Kenny, tú estás hablando como si tú pasaste monotonía. Sí, pasamos muchas, no una, Ajá. no dos, llevamos 12 años y hemos pasado muchísimas monotonías, los dos trabajamos. Acuérdate que hay diferentes tipos de monotonía, está la de la relación, está la del trabajo, está la de, hay mucha Que no gente. es fácil, no es Pero fácil. cuando se mantiene una comunicación y logras tener una comunicación, vuelvo y lo digo y lo voy a decir en cada podcast donde hablemos de relaciones, se los voy a decir. El primer paso de tener una relación saludable es mantener tu amistad con tu pareja. Tú logras compartir ese reto, y lo digo, vuelvo y lo repito, y lo voy a repetir en casi todos los podcasts. Cuando tú extiendes a tener una pareja, es porque se están conociendo primero, antes de llamarse novio, son panas. Y esa mujer o ese hombre se enamoró de ese momento, de lo bonito que se tratan. Tan pronto cruzan la línea y decir, pasar de ser amigos a ser pareja, se extiende a ver ciertos cambios. Porque se empiezan a esconder cosas o Los tienen celos. miedo. Antes Ajá. hablábamos de hasta cuando yo cagaba, pero ahora no me atrevo porque ahora somos novios. Solamente porque se decidieron llamar novios. Si usted tiende a tener una relación bien amistosa, a largo plazo, no te voy a decir que, si son bien mejores amigos, no van a pasar monotonía. Siento que la monotonía es algo que por No, defecto es todos los siempre, humanos no, y es pasan. algo, como te dije con el ejemplo del trabajo, es algo que siempre va a estar, pero si se saca como el tiempo, a la final no va a ser, no se va a ver tan monotonía. Ajá. Porque lo que te dije en el trabajo, uno cuando ya tiene hijos, responsabilidades, uno tiene que trabajar. Claro Y que esa es sí. una Entonces, monotonía que siempre se va a vivir. ajá, Pero por hay eso que yo les saber, digo, que mantenga, lo primero que les aconsejaría es mantener esa amistad desde el principio, nunca cambiar solamente porque se decidieron llamar novio o simplemente cambiar porque ahora son marido y mujer esposo. No se escondan nada. Y creo que la mejor manera que los ayudará a combatir algún tipo de monotonía es teniendo la amistad. Porque hablo mucho de una amistad en una relación, es porque en las amistades, ok, te voy a dar un ejemplo. Habían cosas cuando yo me enojaba al principio con Valentina que prefería hablarla con mis panas, ¿no? Me iba con mis panas, me desahogaba con mis panas. Y habían quienes estaban en contra, habían quienes me decían lo que yo quería escuchar y había quienes los que decían, mira, habla con ella, pero a mí no me salía de los cojones, simple. Y eso era una de las cosas, una de las fallas que nosotros tuvimos. No una vez, no dos veces, fueron muchas hasta que nos toca aprender porque una relación no es fácil. En realidad nada en la vida es fácil. Por eso, ajá. ya que yo aprendí y tengo la madurez suficiente, les aconsejaría a todito que mantengan la mejor amistad que puedan tener. ¿Cómo tú sabes que tu relación es amistable? Porque tienen una confianza, se cuentan todo, like, todo. Exacto. Siento que una relación se considera bien amiga cuando tú como persona sientes que no le tienes que decir nada a tu mejor o amigo o mejor amiga. Sientes que todo lo que le pudieras decir a tu mejor amigo se lo puedes decir a tu pareja y estuviesen bien. Cuando tienen una discusión de algo que no te gusta y se lo dice right away a su pareja, sin importar si se enoja o no, eso es una relación que consideraría yo bien amistosa. No, y yo como de mi parte, yo diría que siempre saquen un tiempo para ellos. ¿Sí me Ajá. entiende? A pesar del trabajo, de lo que sea, siempre saquen un día para estar ellos dos solos, disfrutar como cuando empezaron, porque la verdad cuando uno empieza todo es bien bonito y siempre uno siempre quiere estar como en el comienzo, ¿no? Ajá. Yo tengo un amigo que siempre me decía a mí, cuando yo tenía como 14 13 años, no, podía decir 15 16 trabajaba para Broward Meat, allá en Florida.
El manager del supermercado siempre decía, oye, la mejor manera de combatir una monotonía es en cada cheque saca unos chavos. Si tú cobras semanal, trata de gastar al menos $20 con tu pareja. Ajá, no, sí, es que eso Y si funciona. gastas menos de $20 esa semana, reúne eso o ese restante de los chavos y únelo con los otros $20. Uno tiene que sacar siempre el tiempo para estar con la otra persona, el tiempo para todo, ¿sí me entiendes? Ajá. Una de las preguntas que me dijeron que habláramos aquí es hacer lo mismo, aburre. Claro, ¿Por qué tú piensas que hacer lo mismo aburre? pues porque es lo mismo. ¿Cómo así? Es lo mismo. Como te dije, yo me aburro ya todos los días de ir a trabajar. Y yo diría lo mismo también. Hacer lo mismo aburre, si te estás preguntando eso. Simplemente porque es lo mismo. Pero hay un detalle. Y vuelvo, y por eso hablé antes de todo esto. Si estás aquí, sabes que te hablé del arroz y especifiqué un simple arroz blanco. Un simple arroz blanco que requiere de arroz, agua y sal. Yo puedo lograr a que ese mismo arroz pueda coger sabores diferentes, ¿no? Ajá, hay colores. Simple. Y eso se llama hacer lo mismo, pero diferente. ¿Me Oh, entiendes? wow. ¿Me Ok. entiendes? Si hacer lo mismo es diferente, es aburrido, siempre y Puede ser lo cuando mismo, pero diferente. hey, Ok. puedas hacer algo, un simple detalle puede cambiarlo todo. Imagínate que yo puedo estar 5 días a la semana sentado con Valentina viendo movie en Netflix. Claro. Y eso es lo mismo. Pero es diferente Adivina movie. qué es lo que hago Ajá, diferente. la movie. La movie. La comida. Tú ¿Me sabes, entiendes? el... Incluso que si yo diría ahora mismo, cuando se acabe este podcast, voy a ver Netflix, vamos a ver Supernatural. Ah, no, eso sí, eso es una monotonía bien horrible que te tiene. Eso es lo que te estoy Eso sí, diciendo. tú no de esos tipos de ejemplos aquí. No, eso es lo que quiero decir, que si vuelvo a repetir una película, que ya por lo menos yo en lo personal la he repetido ya una serie de 13, creo que son 15 seasons, y la he repetido, cada season tiene 22 episodios, y la he repetido ya creo que es mi cuarta vez. Todavía no me terminó la cuarta vez, pero estoy en la cuarta vez, Supernatural, se la recomiendo. Y es mi pasatiempo, puedo editar estos podcasts mientras veo el season normal. Ajá, te Pero entiendo. volviendo al tema, hacer lo mismo no es aburrido siempre y cuando se pueda hacer diferente. Claro. Ajá, buen punto. Espero que eso les sirva de consejo. Oye, y para cejar esto, Dime. ¿cómo evitar la monotonía en una relación, mami? Pues tú lo acabaste de decir. Traten de hacer cosas diferentes, no lo mismo. Y lo que yo les llevo diciendo desde que empezamos, siempre saquen un tiempo para ustedes. Ajá. Trabajan aquí, ok, el día libre, siempre saquen un día libre para ustedes dos. El día libre nos vamos para aquí, para allá. Entre la semana, cuando lleguemos del trabajo, buscamos una cosa para hacer, cualquier cosa. Cambien el estilo de vida que llevan. Claro que sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lo importante es conversar sobre ustedes mismos y no hacer nada de lo que no estés a gusto. No hagas algo por hacerlo, haz algo que los dos puedan hacer como actividades y algún tipo de aventura, ¿no? Ajá, Y tomar acciones siempre si sientes que la relación está fallando, hablar. Y nada, y incluso que en la vida sexual también. Que no claro. tocamos ese tema, vamos a tocarlo rapidito aquí. En la vida sexual también se tiende a ver cierta monotonía. Y para que sepa, yo te lo resuelvo bien rápido. Hay tiendas que venden los verdaderos juguetes. Pero tengan cuidado con esa mierda. Pueden conseguir juguetes. Estamos en el 2022, mi gente. Ya hay demasiadas cosas con las que se pueden divertir sexualmente. Y nada. Y borrachos. Y hay muchas, hay diferente. El que me diga a mí que la relación de ustedes sexual es monótona, está bien mierda. Nada, es que es lo mismo que yo llevo diciendo. Mira, puedes ver una relación sexual. Tú sabes, normal, porque uno tiene hijos. Y tú sabes, no, hay veces no hay ni el tiempo. Pero sacan un día y ya, lo mejor del mundo. Que ese día, ya con ese día, ya. Todo lo que pasó la semana, la Ajá. monotonía sexualmente, ya. Se olvidó. Ajá. Y van a estar felices.
Claro que sí. Y nada, y como consejo, otro consejo, si estás trabajando y tienes alguna mal día en tu trabajo, tan pronto salga del trabajo, regresa a tu casa, olvídate lo que pasó allá afuera. Si tuviste un mal día jugando baloncesto, pues regresa a tu casa y como si nada pasó. Ajá, y eso son Si cosas. si te explotó una goma el cajo y estás bien de mal humor cuando entras a tu casa, a donde está tu familia, olvídate de eso, ya eso pasó. Ajá, no, fíjate, y eso era un problema que yo tenía antes. Ujú. Que eso es bien, bien feo, bien feo. Tienen que aprender a diferenciar las cosas, la familia entre las otras cosas. Ajá, así mismo, ¿eh? Y con eso terminamos. Creo que el tema de este podcast quedó, cabrón. Quedó Ajá, muy sí, bueno. sí. Me gustó cómo quedó. Espero que también les haya gustado. Recuerden que una relación rutinaria no te va a servir para nada si estás buscando una relación a largo plazo. Conversen, mantengan una amistad, eviten a toda ocasión llegar a una relación monótona. Y si están pasando, busquen ayuda, terapias de pareja. Hay Ajá, muchas ayudas antes de simplemente dejarte porque ajá, la entraste para solución una... no es dejarte. Sí, hay más chance de que haya una mentira y algo y entonces pues sí está bien, déjense, pero si se van a dejar por la monotonía, creo que hay bastante ayuda y creo que deberían ser bastante fuertes. Ajá, y el mensaje del día, ¿Cuál es el mensaje del día? no hagan lo mismo, porque lo mismo aburre. Hagan lo mismo, pero diferente. Así mismo, ¿eh? Se lo dice Valentina, y de tus redes sociales. Instagram, rayita abajo, Valen TV, rayita abajo, Facebook, Valentina Lopera, y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Kenny Valen TV. ¿Sabe que sí? Y a mí me pueden conseguir como Kenny el Inconforme, pero ¿saben algo, mis brothercitos? Yo siempre me paso en Kenny Valen TV, pero no se lo digan a nadie, vayan para allá, janguear conmigo en Kenny Valen TV. Estamos en TikTok y diciéndole los verdaderos trucos que todavía no han subido, están los clips, pero ella Ajá, dice ya son mismo, a ella, ya exploten mismo. en los mensajes a ella. Dejen en los comentarios si quieren que le mandamos saludos en el próximo video. Y con esto terminado, mi gente. Recuerden, siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!